Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy nos acompaña nuestra querida María José Beltrán, nacida en Xert, en un pueblo de Castellón, y actualmente vive en Madrid, licenciada en matemáticas por la Universidad de Valencia y finalista del premio Ana María Matute en el 2018 con el relato Lo llamaré frontera, con el relato del libro Lo llamaré frontera, Toalla de Superman. Un cuento precioso que les recomiendo que lo lean. Algo ya les contaré durante la charla. Este libro consta de 19 relatos de diferentes temáticas, temáticas donde María José cuentas muy bien la naturaleza, la ficción y nos llevas a cada uno a estos lugares recóndidos, así como el libro que vamos a hablar hoy, que es calidoscópica. Pero antes también me gustaría decirles que tu segunda publicación fue el libro Río Cicatriz, publicado en pie de página, en la editorial Pie de Página en 2021. El libro que vamos a hablar hoy, que nos encantará escucharte, es Caleidoscópica, un libro editado en piezas azules. Lo presentaste en octubre en la Biblioteca Eugenio Trías Sí, y está maravillosamente ilustrado por Hermelando BM, es como ponen en sí, el su nombre artístico. nombre artístico. Y bueno, bienvenida María José a De Cuatro Hojas. Ya nos irás contando cómo estos cristales de este caleidoscopio fueron armando tus palabras. De acuerdo. ¿Quieres que comience ya o me Bueno, preguntas? como que, mira, te pregunto, vamos a empezar así. Es un libro que habla sobre la pandemia como hilo conductor y tu querido Mediterráneo, que siempre presente está en tus obras, en todas siempre aparece el Mediterráneo. Y me encanta ese sentir que asocias la vida con la música. A través de la música nos vas contando la vida, ¿no? Le pones palabras a la vida, a través de la música, a través, en este caso, a través de los juegos, a través de esta enfermedad, de este virus que nos afectó a todos y que supiste sacar tu mejor parte, aconsejada quizás por algunos escritores como Andrés Neumann, que lo cuentas en el libro, que te Sí. dice "Hay que escribir de la pandemia, en algún momento alguien tiene que escribir". Y en el Ujú. momento de leerlo, la verdad, pensé que era más sobre la pandemia en sí. Y si bien es verdad, con Rebeca Una, que es el personaje y tu alter ego, vas creando esa estructura que me parece muy difícil, ¿no? Con esas notas discordantes de Eloy Tizón, que ya iremos contando, en letra y puño, porque, bueno, mira, eh, los que conocemos la letra de Eloy lo reconocemos fácilmente, con frases como el tiempo en el fondo no es más que una gran paz. Entonces, bueno, me gustaría que empezaras a contarnos un poco a partir de este COVID que lo llamas Da Queen, Sí. lo llamas Da Queen, y donde descubrimos un mundo de videoconferencias y de aceptar las tecnologías, ¿no? De acercarnos a las tecnologías o hacerlas útiles. Cuéntanos un poco ahí Mm. cómo Bueno, pues a ver, empecé a escribir el libro a partir de un relato muy cortito, de un texto muy cortito, de unas 200 palabras que escribí en un taller de escritura con Alejandro Zambra. Y esto fue durante la pandemia. El curso transcurrió entre diciembre y enero de 2020 y de 2021. Entonces fue lo que disparó, lo que engendró lo que vino luego, ¿no? Porque este pequeño texto, eh, bueno, la clave que nos dio Alejandro Zambra fue que tenía que estar relacionado con la luz o la falta de luz, es decir, con la sombra, ¿no? Previamente habíamos leído un libro de Tanazaki que se llama El elogio de la sombra y después de esa lectura nos propuso
escribir ese texto pequeñito, ¿no? Y yo escribí sobre una geisha que tenía en casa, que me había regalado una amiga, una figura que yo tenía pues en un armario dentro de una vitrina. Y cuando él me lo corrigió, eh, me propuso que leyera Catálogo de juguetes de Sandra Pretignani. Entonces, en ese libro, la autora habla de los juguetes que ya pues tuvo de niña, ¿no? Y a partir de ahí yo pensé, pues quizás yo podría escribir sobre otros objetos que también tengo en casa y que dialogan y se relacionan conmigo en la pandemia, porque cada uno eh, está conectado a una historia personal. Entonces, a partir de ahí, de esas historias personales, se puede conocer a una persona, a la protagonista, ¿no? De lo que sería mi libro. Y entonces fue cuando empecé a pensar en Rebeca uno y en representarla a través de su relación con los objetos que había en casa. Bueno, Ese fue el inicio. lo de los objetos, esos juguetes, a ver, es un libro que a través del juego, como decía al empezar, autores que fuiste nombrando durante toda esta, una, vamos, una novela corta con una estructura arriesgada, Sí, porque me pareció sí, sí. arriesgada realmente. Y habla, sí, claro, de Alejandro Zambra, Pilar Quintana, por supuesto, de Eloy Tizón, de Salinger, de, bueno, Alice Munro. Pasas por muchos autores para poder suavizar el dolor de lo vivido, ¿no? Y con esos juegos que tú los mirabas, pero a cada uno de nosotros hay juegos más cercanos y que nos llegaban, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas del pinball, del flipper, estos juegos que no tienen ni idea ya las La gente. generaciones actuales de lo que es. Sí, sí. Y el Tangram, ese juego que te caracteriza o que a mí me recordó porque eres profe de mate y es un juego que no tiene ese punto de juego, ¿no? Quizás los críos lo miran más como que no tiene gracia, pero tú en el libro lo vas contando y lo vas haciendo juego de verdad, un juego como, claro, el pinball más didáctico, por decirlo, ¿no? No, no tan matemático. Sí, Entonces, sí. bueno, voy mostrando algunas de las imágenes porque las ilustraciones son maravillosas y no quiero que se las pierdan. Bueno, eh, Mm, mm, viene el confinamiento, tú haces entras en estos talleres de escritura sí. y yo pensaba aquí, en esa página pones, escribes porque te ha pasado algo y lo pones entre paréntesis. Y es verdad, Mm, todos los escritores cuando pasa algo escriben, pero tú muestras en esta escritura la profundidad de la vida, de tu vida, a través de todos estos objetos, objetos que tienen vida, esos juegos, porque te recuerdan a un momento, estas lecturas, cuando dicen la literatura nos rescata, un libro nos rescata, bueno, creo que esto es una prueba viviente de, ujú. de tu momento de la pandemia, ¿no? Este sobrevivir, que sobrevivimos de diferentes maneras, porque, bueno, la vida es un constante morir, y que lo resucitas como, esto queda un poco raro que lo diga así, pero lo resucitas a través de ese bautismo en mi mar Mediterráneo. Ajá, qué bueno. Para mí es como que es ese Mm, resucitar, ¿no? Uno muere ujú, y tú a través de tu querido mar, que, ujú. que como digo, lo nombras siempre en tus libros, siempre está. Siempre, siempre, sí. Y me Me gustaría encanta. que, que nos Sí. hables de ese bautismo que te hizo resurgir o ver lo bueno o sacar la parte buena de toda esta enfermedad que se ha vivido mundialmente, ¿no? Ujú. Bueno, pues efectivamente el libro comienza
con una casi muerte cuando la protagonista es niña y es en el mar y es salvada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso se podría trasladar, como tú has visto muy bien, a la época de la pandemia, que fue una época muy oscura, en la que, bueno, han pasado pocos años, pero parece que se nos ha olvidado ya, ¿no? Em, estábamos ahí encerrados en casa y bueno, pues la verdad es que la literatura, la cultura fue una vía de resurgimiento muy grande para mí, porque no podíamos salir a ningún sitio, podía salir a comprar, luego vinieron los paseos, pero fueron tiempos de una gran reclusión. Entonces, la vía que yo tenía para poderme comunicar, para poder explorar pues mi creatividad, pues eran los talleres literarios y la escritura. Entonces, durante la pandemia escribí este libro, Caleidoscópica, y eso pues sin duda me ayudó pues para poder renacer o resurgir, ¿no? De esa parte tan complicada por la que estábamos pasando todos. Entonces sí, es como fue como un renacimiento también el hecho de poder escribir el libro. Esta Mm. caleidoscopia que brillan, cada cristal de color, y que miramos a través de esos cristales, y nos llevas al lector a todo a todas estas emociones, ¿no? Personales, tuyas y de todos. Em, Tengo que decirte que mientras que lo leía sin llegar a la parte de Matrioska, me imaginaba también una Matrioska. Y cuando llego a Ah, este capítulo que hablas de Matrioska, digo, vaya por Dios, ahí toda, cómo lo expresas de tal manera que hace sentir al lector lo que tú quieres que sienta. Y vuelvo gracias. a repetir, en esta estructura tan compleja, ¿no? De notas discordantes, de autores, de músicas, de juegos. Bueno, eh, no es fácil. El lector se puede perder en estas ciento y pocas páginas. Sin embargo, Sí. no nos perdemos, nos dejas muy atentos porque cada capítulo nos das algo, em, digamos, puedo decir lindo, no es que sea lindo, pero cada capítulo tiene, claro, al poner un escritor una música, el lector atento e interesante va a eso. Y entonces es un mundo, es realmente un caleidoscopio, una matriosca gigante, gigante. Lo digo, no estoy exagerando, ¿no? Caleidoscopio comienza como un sueño. Aquí dices, soñé muchas cosas raras durante el confinamiento. Soñé con una sombra mía, muy niña, que era la primera de la clase, a la que yo solo podía ver, que dibujaba mapas y para colorearlos hurtaba lápices de colores. Se llamaba Karma. He oído y leído que más gente en pandemia soñaba también raro. Escribir es salvar fisuras a lomos de una yegua ortopédica. Cuéntanos un poco. Sí, ahí está la imagen tan bella de Hermelando. Pues bueno, sí, es verdad que yo escuché a gente decir que soñaban cosas raras que no habían soñado nunca antes. Entonces a mí también me pasó en algunas ocasiones y pienso que, bueno, pues que seguramente se debe al hecho de haber padecido una situación a la que no nos habíamos enfrentado jamás. Entonces, bueno, nuestro organismo y nuestro inconsciente también lo detectó y bueno, y se abrió paso a través de los sueños, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí, también lo aproveché para esa parte del libro que tú has mencionado, que Mira, tiene que ver con la yegua, que tiene que ver con la yegua, que tiene que ver con la niña pequeña, ¿no? que tiene que ver Ujú. con esto que dices, los sentimientos se demuestran, no se dicen. Eso me encanta. Ah, sí, 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 sí. Eh, Hay Eso es- temas muy interesantes.
más allá de cuando hablas de cada escritor que nombra sus obras, son pequeñas reseñas de las obras de los escritores que vas nombrando, y me llamó mucho la atención eh, esta frase, esta escritora que te hizo reflexionar a ti, ahí ya me había liado, con el tema de el ego y la vanidad, un tema tan interesante entre los escritores y que a ti te lo hizo reflexionar Elvira Lindo. Así. Me pareció tan importante Ujú. ese tema que me gustaría que nos contaras el ego y la vanidad. Mm. Sí, sí, bueno, pues porque, a ver, a mí eso me tocó en cuanto a que yo había escrito pues recientemente, o sea, había publicado recientemente Río Cicatriz y porque se publicó, como tú has mencionado antes, en 2021. Y bueno, pues quieres que pasen cosas, quieres que el libro tiene visibilidad, ¿no? Tenga visibilidad. Y ahí pues hay una parte de ego, ¿no? Del ego del escritor, porque, a ver, pienso que es humano, pero sí que es cierto que ahí hay ego, el ego de querer ser reconocido, querer ser leído, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido me llegó lo que anunció o lo que escribió Elvira Lindo. Ahora no recuerdo exactamente la frase. ¿La tienes ahí? La frase, sí, dice, sobrepasar la dosis recomendada de vanidad Ah, conduce a la ceguera, a la soberbia y a claro, ese sentimiento adolescente de que nadie en este mundo te comprende. eso es. Sí, que a veces también podemos caer en el victimismo, ¿no? De decir, jo, nadie entiende lo que escribo, esto es horrible. Y eso tiene mucho que ver, pues, efectivamente, con el ego, ¿no? Que sería muy bueno saberlo, mm, pues, dominar o dejarlo de lado, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues tú escribes y eso está publicado, está ahí, y bueno, pues si se quiere leer, pues todo el mundo tiene acceso. Aunque pienso que es humano, ¿no? Querer que tu libro tenga visibilidad, por supuesto. Pero como decía, pienso que también está relacionado con el ego. Mira, ahora encontré lo que te decía de las matrioscas, que pones con la matriosca, el calidoscopio y la pulsera de pedida, buscamos una relación de preposiciones y nexos, de compromiso y amarre. Y ese amarre lo has logrado con calidoscópica, el amarre al lector. Ah, qué bueno. Qué bueno. Que, resulta curioso, ¿no? Las asociaciones que haces tan certeras, ¿no? Bueno, certeras. Ojalá sea así, ¿no? Lo del amarre que dices, pero me gusta, ¿no? Esta asociación que haces entre las imágenes y lo que el libro transmite, ¿no? Como la que has hecho también de la muerte, de la casi muerte en el mar y el resurgimiento. Bueno, Sí. te lo dije en nuestras charlas que tu escritura, perdón, eh, tiene vida, conecta con esa parte de cada uno como verdad. Quizás también con Mm, el toque poético que le das. Y no mm, quiero seguir diciendo, uno va, sí, escritores, juegos, mares, música y también poesía, ¿no? mm, Cuando dices de los ojos de algunas personas, el agua mana como tanta devoción, con tanta devoción y soltura que los convierte en ecosistemas navegables. Un embolsamiento donde navegan patos de goma microscópicos entre bancadas de siembra tumoral vítrea. Hasta me pareció brutal, brutal. mm. Entonces esas vivencias vivencias no, me parece que escribes con la entraña, como dice un gran amigo, que escribes con entraña y eso es quizás lo que ata, ¿no? Lo que amarra. Sí, al- sí, Em, sí. Mm. A ver, cuando leo yo libros de otros autores, pues es eso también lo que a mí lo que a mí me transmite.
y lo que me hace querer seguir leyendo el libro, ¿no? Está muy relacionado con las imágenes, con las emociones, con el lenguaje. Eso es lo que a mí me atrapa de un libro y hace que quiera continuar y que lo valore. Entonces, bueno, pues me sale escribir así, ¿no? No es que sea premeditado, es como mi manera mi manera de escribir. Me encantó, tengo que decir, la nota de la editora, una nota de tu editora muy cálida y muy agradecida. eh, que bueno, no todo el mundo llega a leer la nota de la editora, ¿no? Pero que los prólogos y las notas de editores, bueno, es algo que a mí me encanta siempre leer y es una nota muy agradecida que te hace la editora de Piezas Azules. Bueno, tengo que decir que también ha hecho un gran trabajo tu representante literaria, ¿no? La Caprichosa. ¿Sí? Incluso, mira, cuando cuentas Y que no te gustan los gatos, y, y llegué al final y veo esa ilustración, es que el libro no puede ser perfecto. Es el perfecto. libro no puede... Ser Ah, más ah, perfecto. Es ya. perfecto. Y, y me gustaría un poco terminar eh, la charla leyéndote un poco esa parte del miau, del Vale. aullido del gato, que tú dices escribir. Escribir es hacer preguntas, cuando el único género animal con el que ha convivido una familia es el de los peluches. Y luego dices, cuando escribes no cesas de hacerte preguntas. Muchas veces son las mismas. Pues sí, sí, porque a veces te contestas una pregunta, pero luego parece que no tiene validez y te vuelves a hacer la misma o te la haces siempre de manera obsesiva, aunque te la vayas contestando cada vez, ¿no? Y los temas se repiten y se repiten. Y Sí, la sí, corrección del texto, que también me imagino que, que has tenido muchas correcciones después de haberlo escrito, ¿no? Porque lo escribiste hace unos años. Entonces, has vuelto a rescatar esos textos y son todos sí. Perdona porque se ha cortado un pelín. son todos de esa época. Los textos, Todos. todos. Todos son de esa época, todos. Lo que se ha corregido, bueno, pues ha sido estilo, básicamente. Claro. Básicamente, algunas, he añadido algunas frases para que se pudiera entender mejor. Por ejemplo, en el capítulo, uno de los capítulos iniciales, cuando hablo de la estructura del libro, cuando hablo bueno, de que Rebeca una va a confeccionar un catálogo de objetos que va a pasar a ser un catálogo de memorias, con unos códigos o etiquetas al estilo de algunos catálogos o de un diccionario en concreto que está inspirado en el diccionario etimológico de Rafael del Moral, esta manera de catalogar, pues ahí eh, ese sí que lo corregí quizás más pues para también dar pie a que el lector pudiera comprender mejor todo lo que venía a continuación, ¿sabes? Ahora mismo no recuerdo, es uno de los que parece que es el segundo. Posiblemente sea el de Alejandro Zambra, el que se titula Alejandro Zambra. Alejandro Zamba, sí, 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 sí. pero fueron todo correcciones, pues lo que te decía, de estilo, adjetivos, signos ortográficos, así, márgenes, tipos de letra, cosas también muy técnicas. Más trabajo editorial Sí. que tuyo. Ya empiezas, bueno, me encantó lo de las notas discordantes del hoy, ¿no? Empiezas con la Mm. pregunta, tenemos que hablar. Y ahí, y ahí Y comienza ahí sigue, la sí, caleidoscópica. sí, sí. Y la última es no tenemos que hablar. Y la última, eso te iba a decir, la estaba buscando para mostrársela. No, La última es no no tener. tenemos que hablar. Y bueno, y Sí, está sí. todo dicho en esta magnífica novela. Es una edición preciosa, preciosa, que animo a los lectores que se acerquen a ella. Te agradezco mucho, María José, por compartir en De Cuatro Hojas. Y me alegro haberme demorado en entrevistarte. Mira lo que te digo.
Ah, sí, Me alegra poder entrevistarte con Caleidoscópica como primer libro, como primera visita a De Cuatro Hojas. claro, sí, porque no iba a ser el libro, ¿verdad? Iba a ser, no iba a ser el libro del principal del que No iba íbamos a a ser el hablar y principal, iba a ser, lo sí, llamaré sí, Frontera o Río Cicatriz, que eran los dos que me habían sí, llegado. Y sí, bueno, sí, por cosas de la vida, llegamos a la Caleidoscópica caleidoscópica. y lo agradezco Pues enormemente. Pues yo te agradezco mucho a ti la entrevista, que hayas leído pues Caleidoscópica con esa finura y con esas asociaciones que me han gustado tanto y encantada de estar en tu canal de YouTube, María Inés. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima y bueno, las puertas de Cuatro Hojas están abiertas. Muchas gracias, María Inés. Un beso. Chao.